arreglarlo. Les quiero dar la bienvenida a este seminario, que es un seminario sobre el seminario 20 de Lacan. Y decirles que estamos sobre la marcha, estamos al trabajo, estamos todavía aún estamos conformando este seminario, porque sabemos que tenemos, para empezar, varios problemas, en especial los tecnológicos, y además, no se los quiero ocultar, quiero ver de qué manera podemos trabajar juntos y generar una interlocución con ustedes para también poder darles la palabra, para que haya una parte del seminario que sea en la que ustedes también tengan para decir, y que se genere una interlocución. Difícil es ya que se genere un monólogo. Una interlocución va a ser más difícil, pero veremos qué sale. Entonces, para empezar, quería darles la bienvenida y pensar juntos que esa bienvenida, cuando uno llega a este seminario, cuando llega al seminario 20, se encuentra casi con una despedida. Casi con una posición donde Lacan dice basta, basta, hasta acá llegué. ¿Sí? Uno podría decir basta, hasta acá llegué, hasta acá llegó mi amor, hasta acá llegó mi amor de transferencia, como puse en uno de los avisos del seminario. A esta altura, por lo menos de mi vida, a esta altura de mi vida, uno podría, respecto del psicoanálisis, decir, bueno, hasta acá llegué. ¿Sí? Particularmente, estándole yo muy agradecido al psicoanálisis, porque el psicoanálisis ha sido muy generoso conmigo, ha sido muy beneficioso en mi vida, el psicoanálisis. Uno mira en perspectiva y dice, el psicoanálisis ha curado varias cosas. El psicoanálisis, para mí, para mucha gente, y hay teorías, hay muchas, de que el psicoanálisis ha curado varias cosas. Porque el psicoanálisis es una cura. Es una cura. Lacan jamás renunció, si bien en la última época ya no hablaba de cura analítica, hablaba de experiencia analítica, Lacan rescató la noción de cura en relación al psicoanálisis. Es llamativo porque uno en general no usa este tipo de expresiones. Cuando a uno le piden una derivación, dice, dame el nombre de algún analista que quiero empezar una experiencia de análisis, uno le da el nombre y cuando después pregunta cómo te está yendo con el analista es raro que alguien diga, y me estoy curando, la verdad me va bien porque me estoy curando, este año me curé un par de cosas y el año pasado me curé. En general no hablamos en esos términos. ¿Sí? Decimos me va bien, ando más o menos mal. No decimos me voy curando. Sin embargo, el psicoanálisis es una cura. Y cura. Si uno lo ve del lado del sesgo sintomático, por el lado del sesgo sintomático, lo mínimo que puede pedirle a un análisis es un alivio de los síntomas. Y nosotros hablamos de alivio de los síntomas o más precisamente de alivio del síntoma. Ahí ya hay funcionando una operación que hizo Lacan. Una operación parecida a la que hizo Lacan cuando habla del deseo. Freud hablaba de los deseos. Lacan hace toda una formalización para poner
en valor la noción de deseo inconsciente. De la misma manera que Freud hablaba de los síntomas, Lacan habla del síntoma. Es decir, hay una construcción que se hace en análisis, una construcción, hay una construcción de la cual la mitad es del analista, una construcción de la noción de síntoma, un síntoma construido en análisis cuya mitad corresponde al analista. Esto lo encuentran planteado en tal clase de un seminario que se llama De un discurso que no sea semblante, donde Lacan dice el analista está a cargo de la mitad del síntoma. ¿Sí? Entonces, tiene que haber un alivio del síntoma que a veces desemboca en una completa disolución sintomática. Hay alguien que tiene el micrófono abierto, le pido por favor que lo cierre, después lo abre. Bien. Bien, a veces es una completa disolución sintomática, a veces no. No se da una completa disolución del síntoma, sino cierta transformación, cierta elaboración que hace que el síntoma sea vivible. ¿Qué te curó este análisis? Este análisis me curó el hecho de que hizo que un síntoma para mí sea un síntoma vivible. ¿Sí? Es decir, algo a ubicar en el orden del patema, del padecimiento. ¿Sí? El psicoanálisis también cura porque aligera del peso de los ideales. Aligera del peso de los ideales de los que estamos sometidos, a los que estamos atados, a los que estamos identificados. Aligera del peso de esos ideales. Algunos caducan, algunos ideales caducan a lo largo de un análisis y otros se atenúan, se morigeran. ¿Sí? Al operar sobre el ideal del yo, al operar sobre esa constelación, o mejor dicho, sobre ese sistema de significantes que constituyen el ideal del yo, al operar sobre eso, el análisis genera consecuencias en el yo ideal, es decir, en la imagen de uno mismo, es decir, en uno mismo, ¿sí? Incidiendo sobre el ideal, genera consecuencias en el yo ideal. Dicho de otra manera, un análisis te permite sostener un narcisismo un poco menos oneroso, un poco menos costoso. Un análisis también cura en términos de la atenuación de las pasiones como el amor y el odio. Cura en ese sentido, atenúa nuestra participación en pasiones como el amor y el odio. No que uno ame menos, no que uno odie menos, pero sí en que uno no se engancha en causas que no son las propias. Hay un punto en que no se engancha en causas que no son la propia porque el análisis produce un efecto de desidentificación. El análisis es algo que opera con una mecánica que es la mecánica desidentificatoria, la de la caída de las identificaciones, lo que te da como resultado un lugar muy llamativo en lo social. ¿Sí? Es como una especie de efecto de masa al revés, el análisis. Es como l'envers, el reverso del efecto de masa. ¿Sí? Entonces no te enganchas en causas que no son las tuyas. Y que el psicoanálisis cure también tiene consecuencias a nivel de la capacidad de sublimación. No es que uno sublime más, no es que el análisis produzca sublimadores, ¿sí? Porque eso en realidad depende de otras cosas, pero lo que el análisis hace es sacar ese tapón que es la neurosis y que impide la sublimación. Es decir, un análisis no produce sublimaciones, pero al trabajar sobre la neurosis, al disolver la neurosis, saca un tapón que es el tapón que te impide sublimar. Bien,
Esto es lo que cura. ¿Cómo lo cura? ¿Cómo cura el psicoanálisis? Si es una cura, el psicoanálisis ¿cómo cura? Y sobre la manera en que el psicoanálisis cura han ido cambiando las concepciones. Yo ya tengo cierta edad, ya tengo cierto recorrido, ya tengo cierta experiencia de análisis y ya tengo cierta formación como para poder decirles que a lo largo del tiempo las ideas han ido cambiando. ¿Cómo cura el psicoanálisis? En un principio se pensó que el psicoanálisis curaba porque operaba en la relación entre el sujeto del deseo inconsciente y los objetos del deseo. ¿Cómo cura? Operando en la relación entre el sujeto del deseo inconsciente y los objetos del deseo. Dicho rápidamente, concebimos una estructura subjetiva, que es además una estructura psicopatológica, la neurosis. Concebimos una estructura subjetiva y decimos se trata de una neurosis. ¿Sí? Decimos que en la neurosis ha operado la castración, ha operado la ley, ha operado el nombre del padre que regula el deseo. Ahora bien, que la castración haya operado en la estructura no quiere decir, no implica que la castración opere en las diferentes escenas que se montan sobre la estructura. Que la castración haya operado en la estructura, por lo tanto hablamos de neurosis, no quiere decir que opere la castración en las distintas escenas que se montan sobre la estructura. La castración puede haber operado en la estructura y no haber operado en una escena concreta de deseo. Imaginemos una escena concreta de deseo. ¿Sí? Vamos a ponerlo en ella. Y desde ya les digo, voy a tratar de evitar el lenguaje inclusivo porque cada vez que yo uso el lenguaje inclusivo se presta a confusiones de las que yo mismo no salgo. Así que permítanme darles ejemplo del siglo XX y adáptenlo al siglo XXI. Les pido ese favor, voy a dar ejemplo del siglo XX, adáptenlo al siglo XXI. Ella tiene un desarrollo muy importante en el estudio, tiene un desarrollo muy importante en el trabajo, es decir, que en esas escenas o ámbitos concretos de deseo no tiene ningún problema. Pero cuando quiere acercarse a él o cuando quiere acercarse a ella, en una escena más de, digamos, intimidad emocional, empieza a tener ciertas inhibiciones, ciertos síntomas y angustia. Es decir, en una escena, la laboral se desarrolla bien, en el estudio bien, pero hay una escena concreta de deseo en el cual ella empieza a tener ciertas inhibiciones. Se le pone la mente en blanco, se le llena de saliva la boca, si quieren lo ponemos en él, no importa. ¿Sí? En esa escena no está operando la castración. La castración operó en la estructura, por eso hablamos de neurosis, pero no quiere decir que opere en todas las escenas. Cuando nosotros trabajábamos la cura del psicoanálisis en estos términos, en esta coyuntura, tuvimos que aprender a ver la castración como algo bueno, como algo posibilitador del deseo. Ella se va a poder acercar a él si la castración ha operado. El acto psicoanalítico consistía, lo pensábamos, en hacer funcionar la castración en las escenas en que la castración se había eclipsado. Así trabajaba el psicoanálisis. El psicoanalista era el guardián de la castración. ¿Por qué? Porque la relación entre el sujeto del deseo inconsciente y los objetos que encarnan al objeto del deseo inconsciente está mediatizada por una ley, que es la que trae la castración. Entonces, cada vez que alguien tenía inhibiciones, síntomas y angustias en una escena, quiere decir que la castración no estaba operando y uno la hacía operar.
De tal manera que se lograba, lo voy a decir en términos de esa época, una buena distancia con el objeto. Así cura el psicoanálisis, haciendo funcionar la castración en la relación entre el sujeto del deseo inconsciente y los objetos del deseo inconsciente. En un segundo momento, concebimos la cura del psicoanálisis como algo que operaba en la relación entre el sujeto del deseo inconsciente y cierto objeto fijo, real, pulsional, que tenía una incidencia traumática en el deseo. ¿Cómo concebimos la cura? Concebimos la cura como la incidencia en la relación entre el sujeto del deseo inconsciente y el objeto causa, el objeto A, un objeto fijo, un objeto real, un objeto pulsional, que tenía una incidencia traumática en el deseo. La cura ya no era concebida en términos de castración, sino de separación o atravesamiento. Imaginemos, y cuando digo imaginemos a lo largo de estos encuentros, si Dios y la Virgen nos ayudan y los podemos sostener y los podemos mantener, yo voy a decir imaginemos muchas veces porque le quiero dar como un soporte intuitivo a estas coyunturas clínicas para entendernos de qué hablamos cuando hablamos. En una relación de pareja puede funcionar la castración o no funcionar la castración. Si no funciona la castración, vamos a tener peleas de pareja de todo tipo. Vamos a tener un enloquecimiento transferencial. Si funciona la castración en una relación de pareja, que es una relación transferencial, una relación de pareja es una relación transferencial, una transferencia salvaje, una transferencia no elucidada. Si la castración opera, él va a permitir que ella salga con las amigas y vaya a tomar algo sin angustiarse. Ella va a permitir que él vaya a jugar al fútbol sin angustiarse, porque ahí está operando la castración. ¿Se entiende? Son pequeños soportes intuitivos que te muestran como en una escena la castración funciona o no funciona. Escucho la voz de una señorita, no sé cómo viene la cuestión, no sale de acá. Entonces les decía, imaginemos la situación de alguien que dice, che, como resultado del análisis, logré sacarme de encima una voz superyoica que comandó años enteros mi vida. Es por este análisis que he tenido que logré sacarme de encima una voz superyoica que había comandado muchos recorridos de deseo en mi vida. En la medida en que fueron comandados por esta voz superyoica, yo estaba llena de inhibiciones, de síntomas y de angustias. Y en la medida en que pude separarme de eso, la operación separación, en la medida en que pude... pero hoy es como comer panqueques, es como... Es como comer panqueques, escucho. Bueno, estamos en un ejemplo, la pulsión oral. Les quiero dar ejemplos clínicos de alguien que se puede sacar ese objeto de encima. Que una mujer te diga, toda mi vida he sido carne para que coman los otros. Me entregué a mis padres, me entregué a mi marido, me entregué a mis hijos y siempre fui la que di, como una especie de gran teta que siempre daba y que siempre alimentaba al otro y lo alimentaba y cuando pude, gracias a este análisis, cambiar en algo la gramática pulsional, cuando pude sacarme ese objeto, cuando pudo caducar ese objeto, cuando pudo caer como un objeto deshecho, un objeto alrededor del cual yo erigía mi posición subjetiva, me he curado de eso.
me he podido separar de esa posición. Entonces la cura ya no estaba tanto pensada en términos del falo y la castración como en términos de la relación del sujeto con el objeto A. ¿Sí? Es toda esa etapa de Lacan que ustedes conocen de la fórmula del fantasma. ¿Sí? Conocen la fórmula del fantasma. El atravesamiento del fantasma sería una especie de encuentro del sujeto barrado con un objeto que él es, que es un objeto pulsional y un objeto alrededor del cual o sobre el cual edificó una posición subjetiva. ¿Sí? Entonces pasamos del psicoanálisis que cura porque garantiza la castración a otro eje que no niega el primero, pero tiene en cuenta otras coordenadas que, dicho en lacaniano, son cura porque reintegra el deseo a su causa. ¿Qué hace el psicoanálisis? Reintegra el deseo a su causa real. Donc, je suis ça. Entonces yo soy este objeto. Mira vos, el análisis me llevó a darme cuenta, a subjetivar el punto donde yo obedecía a una voz del super yo, o donde era el objeto que se daba para comer, o el objeto que se hacía cagar. El análisis me llevó a subjetivar esto, las veces que yo tenía síntomas en las elecciones de pareja y siempre terminaba en el mismo lugar, y ahora descubro que estaba identificada a este punto, un objeto que se hace cagar. Toda mi vida fue esto. Imagínense qué efecto liberador puede tener una cura que desprenda una posición subjetiva de un basamento real, el objeto de la pulsión. ¿Ok? Bien, ya les vendí el psicoanálisis. Les dije lo que cura, les dije cómo lo cura. Pero hay algo que el psicoanálisis no cura. Hay algo que nadie tuvo, o muy pocos tuvieron, la osadía de decir que se curaba. Hay algo que el psicoanálisis no cura, y eso que no se cura tiene que ver con el goce. Y ahí llegamos a este seminario que supongo que lo deben ver. Yo no lo veo porque yo no me veo. ¿Sabes? Y ahí llegamos a este seminario porque si ustedes miran, la primera clase del seminario se llama Sobre el goce. Creo que está traducido como del goce, es sobre el goce, de la jouissance. Hay algo que no se cura y eso que no se cura tiene que ver con el goce. En primer lugar, a la gente que veo, a los pocos que veo, hay muchos que no veo y hay muchos que están afuera, pero les quiero pedir un favor. Es como una consigna metodológica. Les propongo una consigna metodológica, que es la consigna de no creer que sabemos demasiado de qué hablamos cuando hablamos de goce. Les propongo que no crean que saben demasiado de qué hablan cuando hablan de goce. Porque nuestra comunidad está llena de discursos, uno mismo los sostiene, donde dice voy a dar un seminario sobre el goce. ¿Sí? Y hablamos del goce y del deseo y de la pulsión, y hablamos de eso como si de eso supiésemos. ¿Sí? Y cuando uno habla de eso como si supiese de eso, y no tiene el cuidado metodológico de decir, che, tal vez no sé bien de lo que estoy hablando, puede decir boludeces. En la clase 5 del seminario 17, del seminario El reverso del psicoanálisis, Lacan dice, Freud no dice boludeces, Freud ne déconne pas. Freud no dice boludeces. Cuando Freud habla del goce no dice boludeces y señala una posición que es la posición del boludo. ¿Quién es el boludo? El boludo es el que cree que sabe sobre el goce.
Ese es el boludo. ¿Quiénes son boludos? Por ejemplo, los colegas de Freud. Los colegas de Freud, cuando decían a Freud, che, vos me estás hablando de estas histéricas, ¿sabes el problema que tienen? ¿Sabés que les hace falta penis normalis dosis repetatum? Dicho mal y pronto, ¿sabés qué les pasa? ¿Sabés por qué tienen estos síntomas? ¿Por qué no garchan? Porque no las garchan bien. Les quiero hacer una pregunta, porque acá de repente pregunté, ¿me están escuchando? Y estaban todos congelados. Sí, Roberto, Pedacito más ahí. congelado la imagen. Por favor, pedí que silencien los micrófonos. Les pido por favor que silencien los micrófonos. Yo los veo todos silenciados, pero evidentemente hay otra... Por unos 5 minutos se cortó totalmente, audio y voz. No puedo, bueno, ok. Quiero que sepan que durante esos 5 minutos les dije las verdades más profundas del psicoanálisis, incluso develé el sentido de la vida, pero se lo perdieron y ya me lo olvidé. ¿En qué estaba? Llegaste hasta cuando hablabas de los colegas de Freud, que hablabas de que ellos eran como... Muy bien. Sí, ahí muy quedamos. Bien. Muy bien. La posición del boludo. Exacto. El que sabe del goce. Lo que le pasa a estas pibas es que le falta penis normalis dosis repetatum. Lo que le pasaba al marido de la bella carnicera. El marido de la bella carnicera sabía muy bien de qué se trata cuando se trata de goce. Por eso cuando el pintor le dice, usted tiene una linda forma de cabeza para pintar, el marido de la bella carnicera le dice, más vale un pedazo de orto que la forma de mi cabeza. ¿Por qué? Porque sabe del goce. Esa es una posición del que sabe, que Lacan habla del con, del boludo, el que sabe del goce. Razón por la cual yo me proponía a mí mismo, yo se los digo a ustedes, pero también me lo digo a mí mismo. ¿Sabes? Ojo con decir boludeces, porque a lo mejor vos pensás que sabés porque leíste Lacan o porque descubriste algo en tu análisis, y vienen a ser boludeces un poco más sofisticadas. ¿Sí? No boludeces de antes, boludeces autorizándose en el nombre de Lacan. Entonces les invito a ir con pies de plomo cuando pensamos de qué hablamos cuando hablamos sobre el goce. ¿Sí? Y si no, miremos a Lacan. La primer frase del seminario, que creo que en la edición castellana está en la página 9, la primer clase, dice, hice un seminario sobre el goce, es el seminario La ética del psicoanálisis. Lacan a lo largo de su enseñanza, era un seminario muy especial para él, porque él lo quería escribir. Incluso muy avanzado en la enseñanza de él, dijo, yo lo voy a escribir ese seminario, y se murió sin escribirlo. ¿Sí? Evidentemente había algo que ahí no le cerraba. Lacan empieza hablando de ese seminario en el 20. Empieza diciendo, hice un seminario sobre el goce, después creí que podía decir algo más, y después me di cuenta, primera frase, después me di cuenta de que mi manera de avanzar estaba constituida por algo que era del orden del no quiero saber nada de eso. Primera frase. O sea, Lacan, fíjense qué humildad, está diciendo, di un seminario sobre la ética, después creí que podía agregar cosas y después me avivé, me apiolé que mi relación con este tema del goce está atravesada por una posición que es no quiero saber nada de eso. Fíjense qué posición metodológica. Es la primera frase del seminario, me di cuenta que mi manera de avanzar estaba constituida por algo que era del orden del no quiero saber nada de eso. Es decir, que Lacan plantea un factor de resistencia ya de entrada.
Vamos a hablar del goce, sí, vamos a hablar del goce, pero vamos a tener que tener en cuenta de entrada que hay un factor de resistencia. Una resistencia que es una resistencia no imaginaria. Una resistencia que es una resistencia de estructura, planteada al nivel del goce. Es como si uno dijese, che, cuando te vas a arrimar a esto, acordate que hay un factor de resistencia. No es una resistencia cualquiera, que yo la supero y sigo, y después me encuentro con otra, la supero y sigo. Él dice, lo da con palabras epistémicas, como algo que tiene que ver con el saber. Es una posición que es, no quiero, me di cuenta, me avivé, me apiolé, que tengo una posición que es no quiero saber nada de esto. No quiero saber nada de eso. Un factor de resistencia a nivel del goce, y él se ubica como analizante de ese factor resistencial. Es como si dijese, che, voy a hacer el seminario 20. ¿Qué es el seminario 20? El seminario 20 es un trabajo analizante mío, Jacques Lacan. Yo me pongo en posición de analizante de este factor resistencial que he encontrado a nivel del goce. Me pongo como analizante de ese factor resistencial. A eso yo lo llamo la instancia aún. La instancia aún como puesta en acto de algo que insta, de algo que insiste, de algo que empuja, de algo que pone el trabajo, que pone al trabajo. Es como si Lacan dijese, che, acá hay algo más. Y eso tiene que ver con un goce del cual yo no quiero saber. Cuando ustedes leen aún, que está traducido como todavía, aún todavía, está bien, son buenas traducciones de Lacan. El Lacan francés tiene un dale más, todavía más. ¿Vieron cuando en la cancha uno grita, vamos todavía? ¿Sí? Hay más, un poco más. ¿Sí? Encore plus, un poco más, dale más. Y ese dale más está ubicado en este punto de resistencia cuando nos encontramos con la temática de goce. ¿Sí? Por eso les quiero señalar ya de entrada en el seminario, cuando ustedes se encuentran la frase no quiero saber nada de eso, ese de eso que tiene que ver con el goce, es algo absolutamente singular y del que nadie quiere saber nada. Cada uno de nosotros que quiere hacer un curso sobre el goce, sobre el seminario 20, tiene que arrancar diciendo, che, resulta que no quiero saber de esto. Y resulta que me tengo que poner al trabajo, como hace Lacan, como un trabajo analizante, para poder saber algo más de eso. Primera cuestión. Es un tema delicado porque a lo largo de este seminario vamos a hablar del goce fálico, del goce no todo, del otro goce, del goce del otro, del goce femenino, y hasta podemos hacer toda una tipología de los goces. Diríamos boludeces en términos lacanianos. Y el desafío es decir, voy a hablar de algo con esta gente que me está mirando y que de vez en cuando se me congela, voy a hablar de algo de lo cual yo supuestamente tampoco quiero saber nada. ¿Ok? No quiero saber nada de eso. Primera página de este seminario. No quiero saber nada de eso. Es el nombre que Lacan le pone a eso que el sujeto encuentra en un punto muy preciso, que es aquel punto en el que se agota el saber del inconsciente. No quiero saber nada de eso, es el nombre que él le pone a eso que un sujeto encuentra en un punto que es cuando se agota el saber del inconsciente. Ese saber que es articulable, ese saber que es interpretable, ese saber que es rememorable, ¿sí?
Y ahí, en ese punto, se topa con una dimensión en la que el sujeto actúa una repetición. Actúa una repetición. Ya no asocia, ya no rememora, ya no articula, sino que actúa. Es lo que le pasó a Freud. A Freud le pasó igual. Freud estuvo laburando y dijo, laburé, he desplegado cadenas de saber inconsciente, se ha trabajado el Edipo, la fase predípica, el saber del inconsciente me ha entregado contenidos que he trabajado, articulaciones que he trabajado, pero al final me encuentro con que estos niatos, estos chabones, estos tipos, estos cuates, ¿sí? Repiten. Che, ¿no será que hay una instancia? ¿No será que hay una instancia llegada a la cual los tipos empiezan a repetir? ¿No será que hay algo que debería teorizar yo como la compulsión de repetición? Es una compulsión de repetición que es la aparición clínica de algo que llamo la pulsión de muerte y que hace que algo se repita, que el sujeto vuelve a repetirlo una vez y otra vez, en el punto exacto en el que se acaba el saber del inconsciente. Esto es clínica, ¿eh? Un paciente puede venir y decir, bueno, estuve viendo tal cosa, ese síntoma lo mejoré, este ideal ya está un poquito mejor, yo me veo a mí mismo de otra manera, no estoy tan en la posición que estaba antes, porque antes me hacía cagar por cualquier otro, porque había un goce propio, mi desconocido, ahora ya no me hago cagar. Ya digo, si me querés cagar, te va a costar, porque me corro de ese lugar, pero así todo, hay un punto donde el saber del inconsciente se agota, ¿sí? Y ahí el sujeto vuelve a actuar, lo que lo llevó a Freud a pensar, che, tal vez es una neurosis de destino. Digo, trabajo con algunos pacientes, algunos que son incluso colegas de Freud, y dice, qué sé yo, nos dio modelos, ¿no? La persona que busca un maestro. Entonces busca un maestro y encuentra un maestro, lo enaltece, lo sube a un pedestal, mi maestro, mi maestro, mi maestro, y después lo baja de 4 patadas. Y repite esto toda la vida. Entonces dice, che, hay una repetición inelaborable a través del saber del inconsciente. El saber del inconsciente no lo elabora, no lo articula, y por lo tanto es ininterpretable. Eso se vuelve a articular una y otra vez. Hay allí, lo voy a decir de otra manera, hay allí un saber cuyo estatuto es diferente. Recién hablaba del saber del inconsciente. Hay allí un saber cuyo estatuto es diferente, un saber de repetición que articula un goce más allá del principio del placer. ¿Ok? Hay un saber de repetición que articula un goce más allá del principio del placer. Y esta es una dimensión propiamente incurable. Esto es incurable. Nadie se curó de eso. Es incurable. Por eso uno dice, Lacan podría haber dicho, miren, basta, hasta acá llegué. Hice 19 seminarios. Les enseñé a leer el deseo, les enseñé a leer el narcisismo, les enseñé a leer los discursos, les enseñé, pero ya está. De esto no se van a curar. No se van a curar de este saber incurable. Es un saber que se sabe solo. Para los que han hecho el seminario 17, esta sería una frase que no les tendría que resonar ni hacer mucho quilombo. Es un saber que se sabe solo, es un saber sin sujeto, es una especie de ese uno que viene y viene de nuevo, y viene de nuevo. La compulsión de repetición es eso, un ese uno que viene una vez, que viene otra vez, que viene otra vez y que cada vez que viene caga todo lo que construiste en tu vida. ¿Sí? Entonces yo les proponía diferenciar 2 estatutos del saber. Les propongo diferenciar 2 estatutos del saber. El primero es el saber del inconsciente, el saber S1, S2, el saber que permite una articulación, el saber que permite una elaboración. Ese saber
que articula un sujeto, el sujeto del saber del inconsciente, el sujeto representado por un significante para otro significante que se articula en la más humilde de las formaciones del inconsciente. ¿Ok? Un saber que está hecho de S1 y S2. Y un segundo estatuto del saber en el que el saber está constituido por S1 solo. S1 solo. Un S1 que se repite más allá del principio del placer, más allá de la tendencia general del aparato psíquico, porque la tendencia general del aparato psíquico es la de ligar excitaciones para mantenerlas en un nivel estable. Esa es siempre fue para Freud esa la tendencia del aparato psíquico. Desde el proyecto de una psicología científica, es como si Freud dijese, bueno, la tendencia general del aparato psíquico es mantener, hay una red neuronal, una red significante, decirlo como quieras, hay una red significante, una red neuronal, una red de representaciones sobre la que corre, o en la que corre, como si fuese un circuito eléctrico, una energía que llamamos QN, no sé si recuerdan el proyecto, ¿sí? Y la tendencia del aparato es que siempre ese nivel se mantenga homeostático, se mantenga constante, ¿sí? Eso que Freud lo decía así, Lacan dice, ¿cómo leo yo eso en Freud que lo dice así? Eso se lee como una tendencia articular, que es poder ponerle un S2 a un S1. ¿Se entiende? Lo que Freud hablaba como la tendencia del aparato a ligar, es lo que yo les propongo en lacaniano, es poderle poner un S2 a un S1. Y cada vez que te viene en tu vida un S1, poder ponerle un S2. Estoy laburando en este momento, sí, ya es la 15ª mujer que me echa, que me saca toda la plata y me echa patadas, pero estoy trabajando porque ahora me di cuenta que hay una identificación mía, a un tío materno, que las mujeres, eso es poder ponerle un S2 a un S1. Así trabaja el saber del inconsciente. El saber del inconsciente trabaja articulando. Yo les quiero transmitir a ustedes un estatuto del saber hecho nada más que de S1s, que no se bancan ningún S2, que no se dejan interpretar. Como decía Freud, no lo puedo interpretar, se lo interpreté de 25 maneras, y este chabón sigue repitiendo. Acá hay algo mecánico. La compulsión de repetición tiene algo mecánico, es como si dijese cualquier cosa que hace esta persona, siempre termina en los mismos lugares. Esto es una cuestión clínica, ¿sí? Porque uno como mucho podría decir, bueno, el psicoanálisis lo que le puede permitir a una persona es hacerse una conducta de esto, es hacerse una ética de esto, y uno lo ve a veces en los pacientes. ¿Nunca les pasó un paciente que dicen, sí, estoy bien en esto, estoy bien en aquello, estoy bien, pero este sábado a la noche hay una fiesta y yo a la fiesta no voy a ir? ¿Por qué no va a ir a la fiesta? Porque está ella. Está ella y yo sé lo que a mí me pasa cada vez que me cruzo con ella. Yo voy a la fiesta pensando que está todo bien y viene ella, y es más, me gusta que venga ella porque me gusta, tengo un gustito en ver cómo ella se engancha conmigo y cómo ella se engancha y me busca y como creo que estoy dominando todo, como creo que soy yo, le quemando, no sé cómo carajo se dice, como yo le quemando y ella viene y me busca, entonces yo le doy bola, le doy cabida, termino con ella en la casa de ella y a los 25 días termino medicade con 50 miligramos de lexotanil. Y con 3 sesiones de análisis por semana, porque cada vez que me cruzo con ella, la vida se me va al carajo. No sé si les resuena esto con algún paciente o con ustedes mismos, que dicen, no, en esto no me meto.
por la cual uno a veces tiene pacientes que eligen un amor manejable. Dicen, el amor me encanta, pero me encantan las telenovelas. No me quiero meter en un amor así, porque si me meto en un amor así, y las mujeres son más valientes que los hombres en meterse en amores así, después termino hecha mierda, termino hecha mierda por ella. ¿Sí? Entonces, como saben que se van a meter en algo, ¿saben cómo lo dice Lacan? Lo dice en la cuestión del goce, se empieza con las cosquillas y se termina en la parrilla. Lacan lo dice así, en las cuestiones de goce se empieza con las cosquillas y se termina en la parrilla, que es una manera de... yo no he encontrado un refrán conocido que refleje eso. Me parece que uno parecido sería, fue por lana y terminó esquilmado. ¿Sí? Si a alguno se le ocurre algún refrán de esos que te muestre cómo en el goce empezás, que le encontraste el gustito y cuando te metiste en eso terminaste más allá del principio del placer. ¿Ok? Más allá del principio del placer. ¿Por qué traigo esto? Porque esa es una posición incurable. Uno se puede hacer una ética, se puede hacer una conducta de eso, pero no se cura. Del más allá del principio del placer nadie se cura. Entonces ustedes van a encontrar en el punto 1 de la clase 1, porque estamos hablando de eso, de cosas que Lacan dice en el punto 1 de la clase 1 y en la introducción. ¿Sí? Van a encontrar, uno quisiera curarse de eso, uno quisiera curarse de ese uno que a uno le viene, de más allá del principio del placer. Uno quisiera curarse de ese uno e integrarlo, reintegrarlo al campo freudiano. El campo freudiano es el nombre que le pone Lacan al campo neuronal. ¿Sí? Ligar ese uno del exceso traumático de energía. Uno quisiera hacer eso. Entonces Lacan se ríe. Lacan dice, ustedes suspiran por eso, pero es peor. Cada vez que quieran hacer eso, aunque suspiren por eso, es peor. Él dice, ça soupire, eso suspira, ça soupire, ça soupire, ça soupire. Está jugando, porque a veces Lacan tiene estas cositas, no nos lo explica racionalmente, nos lo da a entender mediante juego de palabras. Lacan era un tipo que desconfiaba de la razón como razonamiento, pero creía mucho en la raison. Desconfiaba de la raison, razonamiento, y confiaba mucho en la raison como la resonancia. Yo les digo algo que les hace resonar, ¿sí? Ça soupire. Ustedes suspiran, pero es peor. Ustedes suspiran, pero es peor. Un ejemplo clínico, qué sé yo, una mujer, insisto con la mujer porque la mujer en el siglo XX era mucho más valiente en el amor que el hombre, ¿sí? Una mujer que encontró la media naranja. La media naranja es hacer de existir de 2-1 en minúscula, 2-1, ella y él en minúscula, un gran uno de la totalidad. ¿Eh? La media naranja es hacer existir de 2-1 un gran uno de la totalidad. ¿Eh? Hacer de 2-1. El amor quiere eso, hacer de 2-1. Y uno a veces encuentra la cuestión clínica donde ella se le pincha ese fantasma porque quiso hacer uno con un sátrapa, un pirata, un canalla, y sale expulsada de eso y completamente angustiada, la sesión siguiente se vuelve a meter en una relación transferencial porque conoció a otro en otra transferencia salvaje, porque está en búsqueda del amor como ese uno de la totalidad. Y uno a sí mismo dice, ça c'est pire, va a ser peor.
Porque si ya se dio la cabeza contra la pared con el primero, con el segundo se va a dar la cabeza contra la pared y contra el piso. ¿Se entiende? Porque Lacan dice, no hay solución a ese S1 de más allá del principio del placer. No lo pueden hacer uno de la totalidad, no lo pueden reintegrar por más que suspiren. Sería fantástico, no se puede, eso es incurable. Y Lacan dice, bueno, es incurable. Encore, es incurable, voy por más. Uno le podría decir a Lacan, che, pero boludo, no te estoy diciendo que hemos llegado a ese punto donde se agota el saber del inconsciente. No te estoy diciendo que hemos llegado a ese punto donde se presenta un S1 solo más allá del principio del placer y ya no va a haber más saber en esto. Te estás confrontando otra vez al mismo punto donde Freud, ¿qué le decía a los colegas? Le decía, bueno, che, llegamos a esto, más de esto no hay más. Les pido por favor vengan de vez en cuando, sigan analizándose, vengan de vez en cuando si no terminan cogiendo con las pacientes. No lo decía sí Freud, pero era eso, porque le pasaba a Ferenczi, le pasaban a todos. Entonces decía, vengan de vez en cuando, sigan analizándose, ¿sí? Pero dijo topo con algo más allá del cual el sujeto actúa. Y Lacan dice, oui, encore, sigo. El espíritu de este seminario es topé con una roca de un goce del cual no se puede saber, ¿sí? Ya no se puede saber, que lo traduce él en una posición subjetiva que es no quiero saber nada de eso, je ne veux rien savoir, no quiero saber nada de eso, ¿sí? Y uno le diría, bueno, no querés saber, mejor, porque no se puede saber de eso, no hay saber de eso. El saber implica S1, S2, y esto es S1, 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 y el chabón dice, y yo voy a seguir, ¿sí? Y en ese punto 1 del seminario, en ese punto 1, ya no habla de sujeto. Ya en ese punto no hablamos de un sujeto, porque un sujeto es lo que representa un significante para otro significante. Ya tenemos 1 y 2. Incluso un sujeto es lo que representa un significante para otro significante que falta. Como falta, venga el análisis, acuéstese y vamos a buscar juntos el significante que falta. ¿Ok? Este fallido que ha tenido usted es un significante que lo representa, pero si quiere encontrar el sentido, acuéstese que vamos a encontrar ese saber del inconsciente que nos va a proveer del S2 para explicar el S1. Bueno, acá no hay eso. Acá no hay ese S2. Acá es un S1. Por eso ya no habla de sujeto, habla de ser hablante. Lo van a encontrar en el punto 1. Dice, una cosa es el lenguaje y otra cosa es él, y uno dice, ahora va a decir el sujeto. No, dice, una cosa es el lenguaje, otra cosa es el ser hablante. ¿Sí? ¿Cuál es la diferencia? Que a diferencia del sujeto, el ser hablante tiene un cuerpo. Un sujeto es nada más que el producto de una articulación significante. Un sujeto es un supuesto, un subjectum. Lo define así en latín Lacan, lo que se supone que está debajo. Lo que se supone que está debajo de este lapsus es un sujeto. Pero ya en este punto real, ya no habla de sujeto, habla de ser hablante. Y el ser hablante tiene un cuerpo. ¿Qué cuerpo? Un cuerpo que habla. Así que, señores, seminario 20, ya hablamos del ser hablante y tenemos un cuerpo que habla. Tener un cuerpo que habla no es tener un cuerpo ventrílocuo. El cuerpo hablante, bueno, es un cuerpo ventríloco. No es eso. No se trata del lenguaje como lo conocemos. Un cuerpo que habla no dice las cosas que nosotros decimos. Las boludeces y las no tan boludas, no lo dice. ¿Sí? Es un cuerpo, el cuerpo hablante es un cuerpo en el cual hay marcas del lenguaje que a la vez son marcas de goce. Es un cuerpo hecho de marcas del lenguaje
a la vez que son marcas de goce. Esto es como cuando Lacan hablaba de la pulsión. ¿Se acuerdan que cuando hablaba de la pulsión decía la pulsión es el eco de un decir? La pulsión es el eco en el cuerpo de un decir. Bueno, el cuerpo hablante es esto. Es algo que tiene marcas, que son marcas del lenguaje, que son marcas de goce. En este punto 1, porque estoy haciendo la intro del seminario y el punto 1. No pido más por hoy, ¿sí? Antes de empezar el seminario, Lacan se encontró con un tipo que se llama Pierre Legendre, que es un historiador y abogado, ¿sí? Entonces van a ver en el punto 1 que él habla del derecho. Él habla del derecho, hace como un recorrido en el derecho, dice el derecho es un lugar donde, si el lenguaje está en algún lugar, está en el derecho. Fíjense los códigos, que hay códigos de todo, y el derecho es algo que intenta regular el goce, ¿no? Le está hablando a Legendre, que estaría sentado por ahí. El derecho es algo que está hecho para regular el goce, ¿sí? Nosotros tenemos desde el psicoanálisis una cosa diferente, porque el derecho nunca te obliga a que goces. El derecho regula el goce, pero no te obliga a que goces. En cambio, nosotros tenemos una figurita que se llama el super yo, que definimos como un imperativo de goce. Digo porque lo van a encontrar ahí. Le está hablando a él, a Legendre, ¿sí? Y termina el punto 1 como una especie de rulo del seminario 7, ¿sí? Como una especie de rulo que conecta con el seminario 7, porque la pregunta del seminario 7, que va a retomar ahora en este seminario, es como una pregunta ética. Yo les acabo de quemar la cabeza, les acabo de aburrir durante 1 hora hablando de la irrupción de un goce traumático, más allá del principio del placer, que se presenta como un uno repetitivo. No es la única, ¿eh? Después vamos a ver que eso se presenta de otras maneras. Cada vez que alguien coge, se presenta eso también. Pero eso ya es otra manera, es otra película, que la vamos a ver en el capítulo que viene, o en el número que viene, ¿sí? Pero por ahora lo que vengo es un goce más allá del principio del placer. ¿Qué se hace con eso? ¿Qué se hace? ¿Cómo puedo hacerme una conducta a la altura de eso? ¿Qué se hace? Una conducta. Estamos hablando de ética. Mira, estamos hablando de ética. Vamos a buscar a Aristóteles en la ética nicomaquea. ¿Cómo dijo Aristóteles que hay que moverse en la vida? Y bueno, por un justo medio, ni mucho ni poco. Pregunta mía, ¿ustedes creen que el justo medio aristotélico soluciona el tema del más allá del principio del placer? Cuando un paciente de ustedes dice, voy a ir a una fiesta, pero no voy a escabiar mucho, yo voy a escabiar ni mucho ni poco. Yo voy a tomarme unos escabios, pero llegado cierto momento me voy a parar y me voy a ir porque no la quiero bardear, ¿sí? Y uno dice, en el goce se empieza con las cosquillas y se termina la parrilla. Este va a ir, va a tomar un trago, va a tomar 2, va a tomar 8 y va a terminar. Perdón que haga cuando pongo en él, pongo en los goces. Cuando pongo en ella, pongo en los dolores del amor. Podríamos hacer al revés, ¿sí? Ella que diga un justo medio. En un justo medio le voy a dar bola a tal, pero cuando tal y se empiezan, yo vea que me empiezo a enganchar con la cosita y le tomo el gustito, un justo medio, digo, no, hasta aquí llegamos. Uno dice, no sirve. La solución aristotélica no sirve. Pone otra, que es la de Jeremy Bentham. Jeremy Bentham decía que la temática del goce se soluciona a través de invenciones del lenguaje, de objetos que inventa el lenguaje. Por ejemplo, el matrimonio. El matrimonio es una institución que intenta regular el goce. La prohibición del incesto. Son ficciones inventos del lenguaje.
Podría venir un tipo de otro planeta, mirar acá y uno hablarle del matrimonio y decir, che, eso es un invento de ustedes. No está escrito en ningún lugar biológico que la gente tenga que casarse y meterse en dispositivos que son invenciones del lenguaje, que son ficciones. ¿Sí? Ahora, uno a Jeremy Bentham le diría, che, ¿vos me vas a resolver el más allá del principio del placer freudiano con una ficción? ¿De verdad pensás que con una ficción como el matrimonio vas a solucionar el más allá del principio del placer? ¿Se entiende en qué quilombo ético estamos? Bueno, este quilombo ético ya lo pone desde el punto 1 de la clase 1. ¿Eh? Y ahí pega un salto, que es el salto con que termina el punto 1. Hasta ahora venimos hablando del goce, venimos hablando de esta característica del goce en que uno arranca haciéndose el pillo y termina. Todos los ejemplos que se me ocurren son muy de barrio, yo soy de Boedo, juego al fútbol, entonces todos los ejemplos, ¿viste? Vas en banana y terminás con lo roto, ¿viste? O sea, son todo el goce es así, ¿viste? Uno va por la copita y termina escabiado mal, uno va por la aventura y termina sufriendo como un trapo de piso. Ahí Lacan pega el salto y nos mete, como nos va a hablar del goce, pega el salto y nos mete con decir, che, vamos a empezar por el principio. Él y ella en la cama. Me los imagino ahí. Vamos a hablar del goce, vamos a hablar por el principio. Él y ella en la cama. Olvídense de las formaciones del inconsciente, olvídense del saber del inconsciente, olvídense de lo que estuve elaborando 19 seminarios. Vamos a arrancar del principio. Él y ella en la cama. Insisto, traspólenlo al siglo XXI. Él y él, ella y ella, él y un perro. Pónganlo por donde quieran. Dos monos que hablan, dos monos hablantes en la cama, ¿sí? Dos cuerpos hablantes, dos hablantes seres, dos parletres, dos seres hablantes en la cama. Y te manda una frase que es, voy a escribir una frase. El goce del otro, con mayúscula, del cuerpo del otro que lo simboliza, no es el signo del amor. ¿Ok? Entonces ya nos pegó un primer salto, porque nosotros veníamos con el más allá del principio del placer, con el S1, con el uno chico que no hace uno de la totalidad, con el uno de la serie y de la repetición que no hace uno de la totalidad. Nosotros veníamos con ese panorama en la cabeza. Y te dicen, no. Acá la cosa empieza con ellos en la cama. Bien. El goce del otro, que les invito a no saber qué carajo es. A lo mejor sea esto. ¿Vieron no sé por qué no veo la foto que saca Lacan del éxtasis de Teresa, la cara de Teresa? La foto del orgasmo que yo subí en la propaganda del seminario. Yo no sé lo que es el goce del otro. Voy a ponerme en una posición que evita ponerme en el lugar del boludo. No sé qué es, pero sí sé que se simboliza en el cuerpo del otro, que hay algún signo en el cuerpo del otro que me orienta para saber si goza o no goza. Si gozó o no sé. Puede ser una carita así, puede ser los ojos así medio en blanco. Cada uno encuentre el que quiera. ¿Sí? Dice, el goce del otro, del cuerpo del otro, que lo simboliza, no es el signo del amor. ¿Sí? Con esta frasecita yo los invito a encontrarnos la vez que viene para meternos con el goce del otro, para meternos a tratar de elaborar qué es este goce en el otro, como lo piensa en este seminario. Y Hugo Freda, ¿estás ahí? El interlocutor se me ha ido. Se me ha ido. Así que como se me fue el interlocutor, ya no le puedo dar la palabra, punto 1. Y Está sí, ahí, se ve.
¿Cómo? ¿Estás ahí, Freda? ¿Escuchan? Ah, bueno. Bueno, Sí, claro, pero ¿me escuchan o no? ahora te escucho. Le Sí, iba a dar la palabra a los participantes. Te la doy a vos y después me gustaría escuchar preguntas o comentarios de ellos. Te escucho, Hugo. Voy a tratar de qué. En principio de agradecerle a mi amigo que me haya puesto en ese lugar. Hace muchos años, Lacan propone este seminario. Y este aquí, que días antes de que él proponga este seminario y que empiece a darlos, yo llego a París. Quiere decir que yo comencé mi enseñanza, yo diría, mi enseñanza, he sido enseñado por Lacan a partir de este seminario, de los cuales participé hasta el último. ¿Se me escucha? ¿Se me escucha? Sí, Hugo, perfecto. Hola. Sí, se escucha bien. Hola. ¿Se me escucha? Bien. Sí, sí. Entonces, yo diría que soy uno de esos que está ahí. Uno de esos que está ahí, de los cuales él habla. La diferencia entre yo y todos los que estaban ahí era que yo era la primera vez que lo veía a él dando un seminario. Y me recuerdo mi asombro, que tiene mucho que ver con lo que dijo Roberto, es que no hablaba del Edipo, se hablaba de la neurosis obsesiva, que hablaba en términos que me parecían totalmente insólitos, independientemente del hecho de que yo no manejaba el francés como se debía, pero igualmente ya me veía la manera de hablar del psicoanálisis, mejor dicho, otra manera diferente de articular el discurso psicoanalítico. Esa fue mi gran sorpresa y al mismo tiempo lo que hizo que después no dejé de ir, por decir así, a tal punto que ordenaba mi agenda. Bien, entonces, esto es lo primero que quería contarles, un seminario de Lacan, un seminario de Lacan, cómo se podía partir. Entonces me referiré a esa frase de la cual habla él, de ese que no querer saber, de eso que él llama problemas, de toda la problemática, no saber nada de eso, no quiero saber nada de eso, sin que se sepa muy bien qué es eso, pero con esta gran diferencia que es, supuestamente él no quiere nada saber, es lo que hace que todos los otros estén ahí. O sea que sus alumnos, de alguna manera, están ligados a, me diría a mi amigo, y es la primera pregunta, porque yo voy a hablar muy poco, evidentemente. Hugo, hiciste un... Precisamente, de la primera página, pero eso precisamente dice Lacan. Yo creo que en la primera página, una definición muy particular, que tiene que ver nada más ni nada menos con ese no quiero saber nada de eso. Y él dice eso, dice esto. Solo cuando el suyo, o sea, cuando yo llegue a ese punto de no quiero saber nada de eso, les parece suficiente, pueden, si son ese no de su análisis. Bien. Desprenderse normalmente, o sea, un desprenderse que sería casi, yo diré, como se debe, tal vez. Pero acá pone aquí lo interesante, tiempo, y he aquí lo dinero,
hablando del discurso psicoanalítico, dice, solo progresa por ese... Por este filo, ¿dónde está? Tal vez como analista, aunque él sea analizante. Es esta mi pregunta, si no crees vos que está dando una definición muy particular del fin del análisis, o sea, ese particular donde uno no quiere más saber de algo, a pesar de estar tan agarrado al discurso psicoanalítico, de no poder... De Jason. La segunda es una cuestión, y la segunda es un comentario. Sabemos, y es lo que a mí me ha sucedido, que este seminario abre lo que se llama el último Lacan, o sea, el que va desde aún hasta el punto de concluir. Y es ahí donde se introduce por primera vez de una manera, o sea, ya no como bien dijo antes, sino de para articular el goce. Es que es posible, aunque este esté marcado del vamos por un imposible, que es el imposible de la relación sexual. Bien, esta sería mi primera interlocución, estimado amigo. Bueno, bien. Yo creo que en lo que yo estuve planteando, la temática del fin de análisis sobrevuela constantemente. Sobrevuela constantemente porque efectivamente uno diría, bueno, ¿y ahí qué se hace? Ya está, entendimos que hay cosas incurables. ¿Y entonces? Entonces la temática del fin de análisis sobrevuela constantemente esta cuestión. Punto 1. Me parece que está bien lo que vos señalás, es llamativo, ni bien empieza el seminario, hay una alusión transferencial. Es como si dijesen, che, ¿todavía están ahí ustedes? Todavía están ahí. Fíjense qué cosa loca, porque yo estoy en un punto, me he dado cuenta que todo mi camino estuvo señalado con un no quiero saber nada de eso. Y yo sé que ustedes también tienen esto, pero no van a comparar el de ustedes con el mío. ¿Sí? De a que el de ustedes llegue a estar en el lugar en el que está el mío, deberá pasar un tiempo. Il y aura une paye, dice, deberá pasar un tiempo. O sea, una cosa transferencial en el sentido de, ustedes no quieren saber nada de eso, yo no quiero saber nada de eso, pero yo me pongo al trabajo de analizante sobre eso y eso genera transferencia. ¿Eh? Entonces el primer punto es un punto, digamos, de ubicar la transferencia entre dos no saberes, ¿sí? Entre el no saber del que va a escuchar y el no saber del que está en posición de analizante buscando un saber, ¿sí? Me parece que lo pone en línea con... bueno, ustedes a veces saben y dejan de venir al seminario. Y está bien, porque uno va al seminario cuando todavía está buscando algo que no sabe. ¿Sí? Y en eso, como en el análisis, como pacientes ustedes también, cuando se topan con un no quiero saber nada de eso, que implica ya sé algunas cosas, y se las toman. Se corta. Es muy frustrante que se corte, sobre todo cuando uno dice grandes verdades. Decía, es como en el análisis, ¿sí? Ustedes dejan de venir al análisis cuando ya se encuentran con un no quiero saber nada de eso. Es decir, ya se van con su saber bajo el brazo y está bien, ¿sí? Y en el seminario también está bien, ¿sí? Y la segunda que hiciste, que no puedo ubicarla, ¿estás seguro que es en el punto 1 lo que me preguntaste, Hugo? ¿Estás seguro? Bien. En el apartado 1 dice...
Saint-Supir. Improvisa por ese límite angosto. Muy bien. Sí. Te hace suponer un más allá. Bien. Entonces me parece que es ahí donde están los dos, analizante y analista. Creo que ahora te entiendo, ¿eh? Creo que ahora más allá de los cortes, creo que te malentiendo, que es como la estructura de la comunicación. Lo que te puedo decir, pero muy cortito, es sí, en ese límite que es tan estrecho como el filo de un cuchillo, ¿sí? Es donde se mueve nuestra práctica, y un fin de análisis sería el de alguien que ya no suspira, ya ne soupire pas, ya no suspira por hacer del pequeño uno el uno de la totalidad, ya no suspira por hacer de dos uno. No sé si con esto te respondo, es una imagen. Un fin de análisis produce gente que ya no suspira. Bien, como no escucho a nadie... No para responder, sino para más bien ver cuál es. Sí, sí, ¿me escuchás ahora? Te escucho ahora que... Bien, nos desescuchamos, lo que pasa. Cuando dice que él es seminario, que está en el seminario, un poco lo que se está, son todos analizantes de alguna manera ahí. Lo que hace poner en cuestión ya lo que va a ser el sujeto supuesto saber frente al goce. Bien. Que frente al goce no hay sujeto supuesto saber, sino lo único que hay es un frente. Por eso en el ejemplo clínico que vos das. Bien, no preguntaba. Te escucho, Roberto, ¿eh? Sí, pero me parece que nosotros dos ya no tenemos más nada que decir. Digo, ¿hay alguien de los participantes que quiera decir algo? Y si no, por las dificultades técnicas vamos a dar por terminada el primer encuentro. Perfecto. Nos vemos dentro de 15 días, ¿es eso? Sí, dígame. Hola, soy Patricia Torres. A ver si la puedo formular. A ver, tomando esto de que el goce tiene que ver con un S1 y es solo S1, es lo que a veces uno toma con esto de una pulsión que no está atada a una representación y que nunca se podría representar, digamos, es como un imposible. A ver, Patricia, a mí me parece una pregunta orientada. Lo que sucede es que freudianamente uno podría decir que sí, porque de hecho Freud le pone nombre y apellido, dice es la pulsión de muerte. ¿Sí? Es la pulsión de muerte. Freudianamente uno también podría decir que sí, porque está en la naturaleza de toda pulsión llevar a la muerte. En la naturaleza de toda pulsión, está el que conduce a la muerte. ¿Sí? Solamente que uno no lo ve porque como que le saca fotos a la pulsión. Pero si uno sigue todo el recorrido pulsional, lleva a la muerte. Entonces, desde el punto de vista freudiano, hablar de un S1 que se repite y que no llame S2, me parece que está bien, es bien orientado. ¿Sí? Es como una especie de marca, es como una especie de significante, pero que su función no es la de producir efectos de significación, sino una marca de goce. Y a eso lo llamamos pulsión. Entonces yo diría, en principio, Patricia, me parece que está bien. Como hay todo un recorrido
como hay todo un recorrido en los seminarios anteriores de deconstrucción del concepto de pulsión, yo no sé si en esta altura del seminario 20 uno lo suscribiría, pero el referente clínico me parece que está bien. El referente clínico, el hecho clínico, cuando uno se encuentra con la compulsión de repetición, cuando uno se encuentra con este S1, ¿qué diría? Y bueno, hay algo de la pulsión que se encuentra fijado y se repite hasta la muerte. Así que en principio yo suscribiría eso. No sé si contesté. ¿Algún otro? Sí, gracias. De nada. ¿Algún otro? ¿Algún otro? Bueno, yo los saludo, doy por cerrada el primer encuentro, voy a intentar de que el segundo sea mejor, ya vamos a arrancar por el punto 2. Hay un par de grupos para gente que quiera hacer alguna pregunta, alguna puntuación, será bienvenida. Y nos vemos en 15 días. Chau.